Bueno, me dice que ya está haciendo grabación, ¿cierto? Ustedes ven ese icono y me informan si ustedes ven la pantalla. ¿La presentación la tienen? Sí, profe. Sí se Sí, visualiza. señor. Bien. Bueno, nosotros vamos a trabajar una competencia técnica que me parece que es muy fuerte con lo que tiene que ver con la parte de esta técnica y por eso quise iniciar con esta, de la toma de muestras de agua de acuerdo con manuales técnicos y normativa del sector. Tiene dos resultados, que es determinar el plan de muestreo según protocolos y normativa y muestrear el agua según protocolos y normativa. ¿Listo? Me presento, mi nombre es Edgar Rincón Villamizar, yo soy doctor en Ciencias de la Educación, tengo una maestría en Química, tengo algunas especializaciones en bioquímica, en educación ambiental, en gestión ambiental, en gerencia de empresas. Como pregrado soy licenciado en Ciencias Naturales y Tecnólogo Químico, también laboré en una planta de tratamiento como analista químico y como operador de planta, aquí en la ciudad de Cúcuta, donde habitualmente vivo, y he sido docente por más de 18 años en universidades y soy funcionario del SENA desde hace 5 años. Esta es mi hoja de vida y bueno, para iniciar quiero compartirles una pequeña reflexión en donde muy seguramente nos va a dejar a nosotros una información bastante llena de interés y quiero que la observen, me dicen si cómo van a encontrar el sonido y lo más importante es que podamos compartir si esa reflexión en alguna otra manera algo de nuestra vida. No significa que me den un resumen de lo que vemos en la reflexión, sino algo de su vida le haya pasado algo similar. ¿Qué? Sábado. ¿Y sabes qué pasa los sábados? Sí. ¿Qué? El baloncesto. ¿Quieres ir a jugar baloncesto? Sí. Eso es. Y luego me puedes acompañar a vender un aparato. ¿Qué te parece? ¿Te gusta la idea? No. Me estoy volviendo un profesional. Soy un profesional. Así se hace. Sí. No sé, tal vez llegues a ser tan bueno como yo. Aunque en realidad yo estaba abajo del promedio. Tal vez tú sí llegues a ser bueno. Podrías mejorar. Eres excelente en todo lo que haces, aunque no en esto. Y no quiero que te la pases jugando día y noche. Sí. ¿Sí? Tira. Tira, hijo. Oye. ¿Qué? Jamás permitas que te digan que no puedes hacer algo. Tampoco yo. ¿Entiendes? Sí, entiendo. Si tienes un sueño, tienes que perseguirlo. Las personas que no llegan muy lejos te dicen que tú serás como ellos. Si sueñas algo, realízalo. Punto. Vamos. No permitas que alguien te diga que no puedes hacer algo. Si tienes un sueño, ve por él y punto. Entonces, con esa reflexión quisiera iniciar, porque muy seguramente a nosotros de alguna u otra manera, incluso nuestros padres, pues nos han dado algún tipo de orientación. Seguramente no lo hacen por mal, ¿no? Sino de pronto por algún consejo o por darnos seguridad, algún tipo de protección, pero al menos uno o dos aprendices que nos quiera dar un aporte de esta reflexión. ¿Qué le ha dado usted en su vida? Si ha tenido alguna, de pronto, oportunidad en que quiera compartir esta situación. ¿Alguien quiere compartir?
¿Me escucha, profe? ¿Sí? ¿Lo escuchó? Sí. Ah, listo. Pues yo quería compartir como una reflexión, ¿no? Del video, ¿no? Que más que todo, pues permite conocer cómo uno, pues, puede influenciar, ¿no? La motivación que uno tiene con respecto a un propósito, ¿no? Y entonces, pues ese propósito se va a ver influenciado con muchas variables, ¿no? Que pueden estar sujetas en nuestro alrededor, ¿no? Entonces, lo que siento, lo que más vale en todo esto es la motivación y el compromiso que uno tenga con base a ese sueño que se busca perseguir, ya sea tanto un sueño por adquirir algo material o desde la parte formativa o desde la parte eh, de estabilidad. Entonces, siento que eso es como lo primordial, ¿no? Como la motivación y el compromiso que se pueda tener con base a cada situación. Sí, señor, muchas gracias, Pablo. Recuerden que a veces la motivación nos duele o es difícil que parte de nosotros mismos. Entonces nos toca prácticamente que encontrar las respuestas en otras personas para que nosotros podamos como seguir ese impulso, ¿no? Bueno, quizás en otra ocasión les podré compartir otro tipo de reflexión donde precisamente esa persona, el líder, es la que es nuestra ayuda para que los demás puedan seguir adelante. Algo como de pronto un ejemplo en nuestro país, ustedes han visto la selección Colombia ahorita que estamos en esta semana así como de fútbol. Si el líder no funciona, no encaja con todo el grupo, seguramente no va a ser un buen equipo, aunque cada uno de los jugadores es una estrella en cada uno de sus clubes, ¿cierto? Pero si el líder no se organiza, no se presta para que los demás sigan adelante, pues seguramente no va a surgir. Por eso para nosotros aquí en el SENA, el líder, el aprendiz líder para nosotros es muy importante. Nosotros mantenemos la comunicación certera con esa persona en lo que necesita. Nosotros inmediatamente lo formulamos. Por ejemplo, en el caso ahorita de Nadli, yo siempre voy a estar en contacto contigo, algún detalle, alguna situación, siempre, porque usted es nuestra mano derecha para que los demás puedan seguir adelante. Si eso sucede, los demás compañeros van a surgir. Entonces es muy importante este tipo de situación. Y lo otro es que sí, en nuestras vidas, yo creo que en todos, ¿no? Nos ha pasado, hemos tenido algún tipo de situaciones negativas en donde muy seguramente por envidia o por egoísmo nos dicen, oiga, usted lo que está haciendo eso no importa, eso está feo, eso está mal, eso para qué. En esta situación, por ejemplo, virtual, seguramente van a llegar a tener preguntas como, por ejemplo, no, eso es difícil, eso es complicado, eso hay que estar mucho tiempo ahí en la red, hay que leer demasiado, pero si observamos más bien lo positivo, ¿qué aprendes tú cada vez que entras, cada vez que ingresas, cada vez que lees esa actividad? No hagas una actividad sin antes tomar lectura y seguramente esa lectura va a ser una base, pero nosotros necesitamos buscar un complemento, ¿cierto? Y hoy día toda la información, el mundo se maneja de esa forma, de la manera virtual. Nosotros, por ejemplo, mi parte del doctorado yo la estudié en una universidad extranjera y todo fue de manera virtual. Es muy importante eso y uno aprende mucho de unas capacitaciones que realizamos, por ejemplo, en otros países que la hacen y nosotros tenemos acceso incluso gratuito y cómo de pronto podemos manejar un idioma alemán, un idioma inglés, unas conferencias en ellos, qué está sucediendo en ellos, solo y todo porque se manejan en plataforma y gracias a la virtualidad. De hecho, hoy hay muchos aprendices que estudian única y exclusivamente lo que son sistemas virtuales, porque a veces, por ejemplo, publicidad no es la misma publicidad que se maneja en radio a comparación con las publicidades que se manejan en la parte virtual, ¿no? Y en los precios pues son mucho más altos. Entonces, todas esas oportunidades que se pueden dar en la vida es para asumir los retos y esos retos pues obviamente tienen un compromiso, como decía el compañero, pero también tienen una motivación y a veces esa motivación también puede llegar desde el punto de vista económico. Entonces, todo eso influye de manera positiva.
Bien, entonces vamos a iniciar con referente a nuestro encuentro. Como yo les decía, nuestra información se basa en colocar el puntero aquí, en el material que hace referencia a la actividad del proyecto 2. Entonces, cuando usted ingresa a Sayuna, va a encontrar la actividad del proyecto 2, va a haber unos materiales de formación que estos son para todas las competencias. Entonces, nosotros nos vamos a basar en estas dos competencias, en estos dos materiales. Material que dice generalidades del muestreo para la calidad del agua y muestreo de la calidad del agua. ¿Qué tenemos que hacer? Descárguelo, por favor, léalo, ojalá usted tenga por ahí un archivo en donde tenga toda la información, organícela en formas de actividades. Recuerde que nosotros estamos en la fase de análisis, ¿cierto? Después, cuando ya lo haya leído, vamos a entrar en la guía de aprendizaje, vamos a descargar la guía de aprendizaje, no sé si alguno de ustedes ya la ha realizado, y en esa guía de aprendizaje, pues obviamente vamos a encontrar todas estas competencias, ¿no? Entonces tenemos la competencia, por ejemplo, de aplicación de los conocimientos de las ciencias naturales y también tenemos lo que tiene que ver con prácticas ambientales. Como les digo, esas las vamos a ver después, en diciembre, si Dios nos lo permite, y solamente nos vamos a enfocar en estas dos. Entonces, de la guía, solamente trabajaríamos una parte por ahora. ¿Cuál es esa parte que vamos a trabajar? Entonces, en la guía, por ejemplo, actividades de aprendizaje, que terminan en la 1307 y en la 1242. Esta es la actividades que nosotros vamos a trabajar durante este mes. Entonces, recuerden, actividad de aprendizaje que termine en 1242. Es la AA1 y la AA2. Entonces, la primera hace referencia a un diagrama. Entonces, cuando usted observe el diagrama, pero por favor, denle clic en acceder el anexo para que usted, no sé, hay un micrófono por ahí abierto, Nagli, que me colabore. El micrófono que queda abierto. Perdón. Bueno, entonces les decía que vamos a darle clic en este anexo y en este diagrama. Entonces, aquí nos dicen, en este anexo es cómo usted debe elaborar un diagrama, ¿sí? Para poder nosotros conocer cómo va a ser la evaluación, pues usted le da clic en el instrumento de evaluación. El instrumento de evaluación es prácticamente la pregunta de cómo lo tiene que hacer para que el instructor evalúe esa parte. Entonces, por ejemplo, si el instrumento le dice tiene que tener una organización de la estructura. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál es esa estructura? Aquí en el anexo, cuando usted le dé clic allí, te dice cómo hacerlo, ¿sí? Entonces hay una serie de formas para poder entregar ese diagrama. También en la parte de abajo, en este caso, pues como yo lo descargué hace unos días, pues te va a decir cuántos días tiene. Entonces, por ejemplo, a partir de mañana ya va a empezar a entregar usted una serie de actividades a las cuales yo les voy recomendando que por favor, si usted no la puede hacer día por día, entonces todo un fin de semana encárguese para poder hacerlas todas las de la semana, ¿sí? Como normalmente a veces de pronto lo hacemos muchos que estamos estudiando en virtualidad. Todas las actividades siempre tienen una fecha de entrega a las cuales nosotros podemos visualizar. El instrumento que yo les decía, entonces, cuando usted le da de pronto clic para ellos, es lo que se refiere a cómo lo debemos entregar. ¿Qué hay en el instrumento? Pues en el instrumento hay la información básica de la competencia, del resultado, de la evidencia en el cual usted debe entregar y en las variables, que es lo que le digo yo, cómo debe realizar ese trabajo para que le pueda quedar lo mejor posible y para que el instructor pues, le dé una calificación positiva. Por ejemplo, acá dice, el diagrama incluye las principales características y propiedades del agua. Cuando hablamos de características y hablamos de propiedades del agua, ¿cuáles serán? Pues entonces en el diagrama que tiene que ir. ¿Cuáles son las características del agua? ¿Sí? Que es insípida, ¿cierto? Que es incolora. ¿Cuáles son las propiedades del agua? Entonces las propiedades del agua, que tiene unos puntos de ebullición, que tiene unos puntos de fusión, ¿cierto? Y cualquier tipo de propiedad y características que usted pueda incluir, turbidez, pH, todas esas características a las cuales usted puede incluir y usted
se va a dar cuenta por el anexo que tiene allí para poderlo leer. Se diferencian las características que deben tener el agua según su uso. Entonces, por ejemplo, si usted ha colocado para agua potable, no puede ser lo mismo que para agua residual, ¿cierto? No puede ser lo mismo que para aguas industriales, ¿sí? Entonces, cada una de esas aguas, pues, tiene una característica diferente. Agua de pozo, agua residual, agua de un highway, etcétera, etcétera. Y dice el diagrama incluye los tipos de agua más comunes. ¿Cuáles son esos tipos de agua que de pronto usted puede conocer? Ahora, con respecto al diagrama, entonces le digo que ese anexo, como les decía, tiene unas figuras. Esas figuras que usted va construyendo en el diagrama tienen un significado. Entonces, por favor, tenga en cuenta ese significado y lo va colocando. Entonces, dentro de ese diagrama, usted va colocando la información. Le recomiendo que el texto que usted pueda colocar dentro de cada uno de ellos, pues sea muy breve, pero muy contundente en la información, ¿sí? Por ejemplo, si usted va a colocar propiedades, pues coloca propiedades, pero las propiedades que coloque no vaya a colocar 50, 100, sino coloque de pronto propiedades básicas más importantes en un muestreo y las puede relacionar ahí para que después empiece a ejecutar poco a poco la definición de cada una de ellas. Eso en cuanto a esa parte del tema. Luego viene un cuestionario. La ventaja de nosotros en la plataforma es que el cuestionario usted lo puede realizar en el momento en que usted disponga. Ojo, debe tener en cuenta pues las fechas en las que se presta para que usted lo pueda realizar. Yo le he dejado 4 intentos, seguramente el primer intento pues usted no va a llegar al 70%. Para probar debe tener el 70%, es decir, que si usted ya leyó los materiales de apoyo, seguramente le va a ir bien inmediatamente en estos cuestionarios, en estas preguntas que tiene el cuestionario. ¿Listo? ¿Le fue mal en el primer intento? Bueno, tiene 3 intentos más para que lo pueda realizar hasta que complete el 70% y automáticamente el programa allí le va a dar pues una aceptación de A. ¿Qué tengo que hacer? Entonces vuelvo y le digo, eso lo debe realizar, es con respecto a la entrega que tiene que ver con el compromiso de leer esos ajustes que tienen que ver con la parte de los materiales de apoyo. Es muy importante que tenga el material de apoyo para que usted lo pueda descargar. Este que vamos a entregar, por ejemplo, el lunes 18 hace referencia a un video. Bueno, en mis aprendices, por ejemplo, yo les recomiendo siempre que en sus celulares coloquen unas aplicaciones, descarguen unas aplicaciones que se llaman editar videos. Hay algunos que los traen los mismos celulares. Por ejemplo, los que tienen iPhone, pues tienen un bastante chévere que lo tiene el mismo chip. Pero hay otros equipos que no lo tienen. Pues uno los descarga, ¿no? Filmingo, Info. Bueno, hay una serie de editores que usted puede descargar el que más desee. ¿Qué hace? Usted hace su grabación normal. Le recomiendo que la grabación hágalo con su celular de una manera horizontal, es decir, la posición horizontal del celular, y pueda hacer su grabación. Luego páselo al editor por si acaso requiere de pronto de una información. Les recomiendo mucho cuando realicen el video, recuerde que es un video académico, pues traten en lo posible de que si va a hacer un muestreo o una indicaciones de implementos y de equipos, pues estén por lo menos bien presentados para que no exista que en franelilla, que una salió con pantalones rotos, nada de eso, porque estamos haciendo una situación bastante académica, ¿cierto? Algunos aprendices que me han hecho en entrega. Los videos colocan su imagen, va hablando y han extraído información, por ejemplo, de equipos, de instrumentos, de algún tipo de empresa, o videos o fotos, y la van pasando, y a medida que van pasando eso, él va haciendo una descripción de cada uno de ellos.
Entonces el video no debe superar nunca los 8 minutos, entonces como máximo con él. Más información, recuerden, darle clic en anexo para poder ver la información que debo colocar en ese video, ¿sí? Y el instrumento de qué es lo que me van a evaluar de este video. Entonces la entrega será el 18 de noviembre. Entonces, como le digo, en el material de ayuda, usted va a encontrar algo como eso, ¿sí? ¿Qué es lo que usted debe tener en cuenta para el video? Entonces, ¿qué es un video de exposición? ¿Cuál es su propósito? Va a encontrar la forma para realizar el video y la exposición. Al principio puede ser que de pronto no quede muy bien, pero seguramente poco a poco van mejorando para los principiantes, para aquellas personas que de pronto no han realizado ningún tipo de video, ¿sí? En la parte de la lista de chequeo para ese video, entonces, por ejemplo, dice, explica de manera clara los equipos e instrumentos empleados en el muestreo de agua. Entonces, como les decía, hay aprendices que dejan un pantallazo en una parte de la ventana mientras ellos van hablando, haciendo su descripción. La otra parte está mostrando equipos, está mostrando instrumentos que emplean. Otros pues se colocan sus equipos, por ejemplo, de protección personal, que las gafas, que la cofia, el tapabocas, que los guantes, que la bata, zapatos cerrados. Van anunciando todos esos equipos y a medida que avanza el video, pues van haciendo otras descripciones. Y ya con respecto a equipos que no lo tienen, entonces empiezan a colocar las fotografías y al mismo tiempo empiezan a hacer la grabación. Es decir, en conjunto hacen esas dos indicaciones. Dice, se incluyen en el video los parámetros que determinan con los equipos presentados. Por ejemplo, si yo tengo un equipo turbidímetro, entonces, ¿para qué me sirve el turbidímetro, cierto? El turbidímetro me sirve para medir la turbidez. Entonces, uno de esos parámetros usted puede decir, bueno, para el agua potable, ¿cuál será el parámetro? ¿Sí? Entonces, el parámetro debe estar entre 0.2 a tanto, ¿sí? A 5. Entonces, usted se va a basar sobre una serie de normas. Esas normativas, pues, las puede consultar también en normativas para agua potable en Colombia. Y es adicional. Como les digo, no es que vayan a mencionar un mundo de parámetros ni un mundo de equipos, sino los más básicos, por lo menos que tenga un conocimiento de unos 5 equipos, unos 5 instrumentos, pero podrían ser más, unos 10, ¿sí? A medida de que tampoco pueda aumentar la capacidad de ese video. Y por ejemplo, en este tercero, aunque hay otros dos más que no los coloco acá, pero aquí para resumir, el video puede entregarlo de cualquiera de estos archivos que se presenten aquí, ¿sí? Entonces, usted lo va a subir allí, trate de que entre más pesado sea el video, va a ser más difícil para poderlo subir. Entonces, por eso se requiere de que no tenga mayor de 8 minutos ese trabajo. En el video, entonces, por ejemplo, dice la evidencia consiste en la realización de un video el cual explique de manera clara cuáles son los equipos e instrumentos que se emplean en el muestreo de agua y cuáles son los parámetros que estos ayudan a determinar para el desarrollo de este ejercicio. Entonces, conformar equipos de trabajo de máximo 3 aprendices. Entonces, si hay grupos de 3 aprendices, no, pero es que le estamos presentando el mismo video. No hay ningún problema porque si ustedes lo hicieron, ustedes organizaron 3 aprendices, claro que yo se lo voy a valer, pero usted lo tiene que subir, ¿listo? Usted lo tiene que subir, me coloca ahí los nombres de los aprendices que realizan la actividad, pero como eso es de manera individual la evaluación, por favor, súbalo. Cada uno debe subir su propio video, es decir, si lo hicieron en grupo, cada uno de ese grupo debe subir el video. Eso nos ayuda a colaborar. Entonces, por ejemplo, quisiera saber si alguno de los que está acá presente tiene algún conocimiento de cuáles equipos e instrumentos se pueden utilizar para un muestreo de agua. Vamos a conocer, a ver, de pronto quiero indagar si tienen un conocimiento sobre eso. ¿Alguien? ¿Ninguno? Bueno. Entonces, cuando nosotros hacemos ese muestreo, lo primero que tenemos que tener es equipos de protección personal.
como les decía, guantes, tapabocas, la cofia, las gafas. Tenemos que tener también una serie de reactivos químicos que son preservantes en caso, por ejemplo, de algún tipo de análisis químico en especial. Microbiológico, hay que utilizar, por ejemplo, tiosulfato de sodio. Entonces, esos son los que nosotros vamos a hacer solo para el muestreo, que debemos tener una cava, que debe estar refrigerada, en el momento en que yo coloque la muestra en un frasco muestreador. Si el frasco muestreador es de tipo ámbar, mejor. Ámbar significa la coloración, ¿cierto? Que si es para físico-químico, una botellita de 1 litro, que si es para microbiológico, la botella de frasco ámbar puede ser, frasco mostrador puede ser tapa azul, ¿no? Puede ser de 100 mililitros o de 500 mililitros. Detalles como eso es lo que usted puede encontrar en ese anexo para poderlo trabajar. Bueno, no sé si hasta ahí tengan alguna duda, alguna pregunta con respecto a lo que hemos trabajado hasta acá. ¿Me confirman si tienen? ¿Sí? Buenas tardes, instructor. Tengo una duda referente al video. Digamos, para hacer, explicando, digamos, cada instrumento, digamos, pues uno generalmente acá en la casa pues no tiene siempre esos instrumentos, ¿no? Ya, digamos, uno colocaría las imágenes y en Sí, la señor. imagen uno explica cómo, para qué sirve. Claro, Ah, ok. perfecto. Gracias. Entonces, como yo le mencionaba, a mí en unos aprendices que me han hecho, colocan en vivo, ¿sí? Digamos, la grabación, entonces está en la parte de arriba, él haciendo su descripción y pasa las imágenes en la otro pedazo de pantalla, ¿sí? Entonces lo está haciendo en vivo. Hay algunos la manejan en Python, otros en Ismax, bueno, hay una serie de cantidad, otros hasta por PIN lo hacen, otros lo hacen por otros tipos de plataformas. Pero sí, incluso ni siquiera son fotografías, manejan videos. Entonces extraen el video, van colocando esas imágenes allí de los equipos, instrumentos, y ellos mismos son los que van haciendo la narración en vivo, ¿sí? Entonces eso depende de cada uno. Otros van haciendo la explicación, en la grabación, va mostrando el computador y van haciendo la narración y se ven ellos y se ven la información que está haciendo la narración. Pero sí, claro, Ok, esa es la idea. gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bueno, significa que vamos bien, ¿no? Bueno, en la siguiente es un cuadro, resumen de manejo de peligros y riesgos sobre los productos químicos. Creo que nosotros para hacer muestreo y para trabajar en lo que tiene que ver con el saneamiento ambiental, pues tenemos que manejar químicos. Las sustancias químicas, pues, obviamente tienen que tener un control. Tenemos que conocer para qué se usan, pero también tenemos que conocer contraindicaciones y si en alguna ocasión sucede algo, pues yo tengo que saber qué es lo que ocurre, ¿no? En caso de alguna situación eventual. Entonces usted va a darle clic en hacer el instrumento de evaluación, va a observar, por ejemplo, la información que tiene allí. En este cuadro que voy a colocar, en este cuadro voy a colocar lo que tiene que ver con un énfasis en todo lo que tiene que ver con la parte del muestreo y dice algo muy importante que debe tener el muestreo. Se recomienda revisar las hojas de seguridad de los productos empleados en un análisis de agua, analizar el tipo de sustancia que se usa en un análisis de agua, identificar sus propiedades, así como sus riesgos que pueden implicar. Entonces, mire el cuadro, usted hace el cuadro, por ejemplo, le coloca sustancias. ¿Qué vamos a utilizar nosotros? Nosotros normalmente utilizamos, por ejemplo, para el caso de alcalinidad, utilizamos ácido sulfúrico. Entonces, usted coloca sustancia química, ácido sulfúrico. Ah, pero instructor, ¿usted por qué sabe que es el ácido sulfúrico? Porque recuerde que anteriormente nosotros habíamos hablado de unos trabajos que tienen que ver con equipos, instrumentos, y si usted tiene un equipo, por ejemplo, de medir turbidez, de medir pH, de medir alcalinidad, pues usted ya sabe que la alcalinidad tiene que ser utilizada para identificar una serie de sales, ¿no? Sales de carbonato de calcio. Y con ello, pues yo puedo averiguar otras características que tiene también el agua, ¿cierto? Alcalina, dureza, etcétera, etcétera. Entonces se coloca, en ese caso,
como colocar el puntero que me había escapado. Entonces, ácido sulfúrico y entonces tipo de sustancia. Entonces, aquí en el tipo de sustancia es un ácido, si puede colocar la fórmula H2SO4, perfecto. Efecto para la salud, en caso de una manipulación incorrecta, recuerde que es corrosiva, ¿cierto? Quema. Elementos a tener en cuenta para mitigar los efectos nocivos. Entonces, siempre usted debe utilizar guantes. Ahora, si estamos hablando de sustancias químicas como se utilizan, por ejemplo, en algunos acueductos para poder neutralizar el hierro que hay en los pozos, entonces usted tiene que utilizar es el ácido nítrico y ese ácido nítrico pues son en Filipinas y esas personas lo tienen que manejar con unos guantes más grandes, más no es de látex, ya es neopreno, de otros que sean más resistentes en caso de una quemadura, ¿sí? Porque no deben tener en contacto con la piel de ninguna manera. Y obviamente ya no puede utilizar un tapabocas, sino tiene que utilizar es una máscara. Esa máscara debe tener los 2-3 filtros para poderlo trabajar. Entonces va a depender de ello. Entonces ahí el elemento es ese elemento de protección que usted puede colocar. ¿Cuántas sustancias químicas puedo colocar, instructor? Bueno, puede colocar unas 10 al menos para que usted tenga claridad en eso. El ácido sulfúrico, que el DPD, que el buffer para cloro, que el buffer para pH, que el DPD, que el tritiples, que el ETA, bueno, todos los que usted pueda utilizar de sustancias químicas que pueda ver viable. Y esto lo podemos entregar el martes 19, hasta el martes 19 hay chance para que usted pueda entregar ese cuadro. No sé realmente qué información pueda tener. Entonces, ¿cómo puede consultar? Usted, por ejemplo, dice, no, ya encontré ácido sulfúrico. Entonces, usted consultó la ficha técnica del ácido sulfúrico, lo puede consultar en cualquier buscador, y la ficha técnica le da precisamente toda la información. Le dice cómo almacenarlo, cómo prevenir, ¿cierto? Algunos les coloca la fórmula, si no, pues usted le da fórmula estructural o molecular, perdón, del ácido sulfúrico. Puede colocar el pictograma si usted lo requiere, ¿sí? Y también le da la información en la ficha técnica de las medidas que usted debe tener en cuenta en caso de un accidente, ¿sí? Vamos aprendiendo un poquito sobre eso porque en saneamiento ambiental, cuando entremos nosotros a trabajar en alguna empresa, pues por lo menos tengo que aprender en caso de algún tipo de situación que se presente, qué debo hacer. El siguiente trabajo es un informe del plan de trabajo de toma de muestra. Este informe, que se debe entregar a más tardar el martes 19 de noviembre, es de todo lo que usted prácticamente ha realizado en todas estas actividades. Entonces, en esto dice, el proceso de toma de muestra requiere de planeación y de análisis, por lo que es importante contar con un plan de trabajo en el cual especifiquen los puntos a muestrear, cómo se hará el acopio de las muestras, dónde se almacenarán y qué medidas se tomarán para garantizar. Entonces, aquí, ¿qué es lo que debe hacer? Entonces, debe tener los siguientes pasos que son los tipos de análisis que se realizarán, los tipos para la toma de muestra, procedimiento para la preparación de los equipos. Entonces, para realizar se recomienda el plan de trabajo que debe tener usted en ese informe, portada, una introducción, objetivos, usted va a plantear los objetivos con referente a lo que usted va a hacer. Entonces, por eso, en este caso, pues, ¿qué va a hacer? Vamos a entregar un informe, ¿sí? Para describir lo que son los puntos de toma de muestra, los tipos de análisis, los tipos de reactivos de sustancias químicas que se pueden utilizar y de esas sustancias químicas cuáles pueden ser usadas para conservar las muestras. Cuando habla de cronograma de actividades, es que todo esto que usted observa aquí, todas estas preguntitas, pues usted las empieza a desarrollar. ¿Cómo? Si usted la quiere, pregunta y respuesta, o si usted la quiere con diagrama. Lo ideal, pues, sería que usted lo hiciera con diagrama. Ahora, seguramente usted consultó esta información en el material de apoyo, pero usted la hizo también a través de, puede ser en la norma, ¿sí? En las normas colombianas para uso del agua, agua potable, agua industrial, etc. Entonces usted va a tener recursos que son necesarios de ellos y por eso esos recursos necesarios usted los va a referenciar al final. Aquí puede colocar la cita y aquí puede colocar la referencia. Entonces la cita, ¿qué es? El apellido y el año. Y la referencia, pues ya es la información completa.
Por favor, las conclusiones y recomendaciones deben ser en pasado, pero referente a lo que usted aprendió en este informe. No son conclusiones de pedazos de información que uno encuentra en Internet. No, lo que usted aprendió sobre los tipos de análisis, lo que usted aprendió sobre cómo realizar un punto de toma de muestra, por qué elige un punto específico en la toma de muestra, por qué cree usted que es importante los procedimientos que deben ser adecuados para la preparación de los equipos, por ejemplo, calibración, ¿cierto? Entonces, eso es lo que usted va a colocar ahí en conclusiones. ¿Cuándo se debe hacer entrega? Hasta el miércoles 20 de noviembre podemos subir esa información de ese informe. Luego más adelante, entonces, nosotros vamos a seguir trabajando, aunque tenemos la próxima semana nuevamente otro encuentro en donde vamos nuevamente a dar información sobre lo que estamos entregando para dar de pronto una viabilidad de qué situaciones se han presentado en cuanto a los informes que envían, qué tan correctos van o de pronto si tienen alguna falencia, pues para poderlos mencionar. En la siguiente dice un diagrama de calibración de equipos de medición. Mire, todos los equipos que nosotros nos vayamos a trabajar en alguna empresa siempre tienen que tener un cronograma de calibración. Mínimo 6 meses, pero si son muy estandarizados, tienen que hacerse por lo menos una vez al año o 2 veces al año. ¿Listo? Es importante que lo puedan tener en cuenta. Entonces, en este diagrama, que ya saben cómo se desarrolla un diagrama, aquí lo que tienen que trabajar ustedes es que identifiquen los equipos a utilizar. Por ejemplo, en la toma de muestra de agua. No, que yo utilizo kit, pero de pronto el kit necesita una calibración, ¿cierto? Compararlo con otro kit de cloro residual, por ejemplo, ¿sí? Porque a veces me da un resultado y no, como que ese resultado no es. Entonces, tiene que tener otro kit que lo pueda reemplazar. Entonces, si no lo maneja por volumetría. Especificar las características de los equipos utilizados. Entonces, en este caso, si es gravimetría, si es in situ, si es volumetría. Y protocolos de verificación utilizados en la toma de muestra, que ya lo hizo anteriormente, pero lo puede colocar acá. Las empresas normalmente mantienen esa información. Por ejemplo, HANA, la MER y cualquier otro fabricante normalmente siempre tiene ese manual, el cual usted puede descargarlo fácilmente a través de las páginas de estas mismas empresas. Simplemente en consulta en Google lo puede lograr. Este es el diagrama, tiene fecha para entrega el viernes 22 de noviembre, se lo puede subir. Hay un foro en el cual pues yo le voy a colocar, aunque está abierto en estos momentos, pero le voy a colocar una fecha para que usted pueda ingresar sobre ese foro. Cada uno pueda mencionar sobre qué es lo que ha aprendido sobre la toma de muestra. Hay unos puntos importantes, por ejemplo, cómo identifican los elementos de protección individual. O sea, eso es importante, usted lo tiene que colocar en el foro, pero hay alguien que de pronto se le escapó uno de esos elementos de protección personal, entonces usted lo puede, digamos, apoyar o complementar en esa información que da el compañero y usted realiza ese reconocimiento. Conceptos que pues, puedan tener ustedes que nos brinden a nosotros una retroalimentación, alguna técnica que usted pueda haber encontrado y que surja importante para que lo manejan allí en el foro. Y lo más importante, ¿no? También en cuanto al aseo y la higienización, porque los equipos hay que utilizarlos, pero hay que lavarlos, incluso también hay que generar una desinfección para poderlos trabajar. ¿Listo? Entonces, esa es la información que usted va a colocar en el foro y que, como les digo, ahorita está abierto, todas están abiertas, pero le voy a colocar una fecha para que de pronto puedan, al escribir, yo tengo 24 horas para darle también una respuesta rápida a ello, por si en dado caso en ese foro, pues hay algún detalle, ¿no? Para compartir. Ya finalizando, entonces, estamos mirando un video explicativo, toma de muestras de agua, muy similar al anterior. En este vamos a evaluar lo que es la calidad del agua y el acuerdo con las normativas vigentes. Entonces, para eso usted va a conformar, por ejemplo, lo que habíamos dicho, equipos de trabajo. No tengo ningún equipo de trabajo. Entonces, tienen el grupo de WhatsApp, pueden formar el grupo. En caso que ya definitivamente no tenga un equipo de trabajo,
usted lo puede hacer de manera individual, así que no hay ningún tipo de inconveniente, pero lo ideal es que tenga algún contacto con otros compañeros. Cuando hablamos de trabajo en grupo, no necesariamente usted tiene que estar presencial con el otro compañero. Recuerde que hoy día nosotros todo lo podemos manejar desde un punto de vista virtual. Y si yo ya tengo una parte de mi video, el otro compañero también y el otro compañero también, uno de los tres toma esas informaciones, la lleva a una aplicación que es editar videos y edita el video. Es decir, que esos tres trabajos quedan en uno solo, bien editados, que no se puedan observar de que pasa de un lado a otro, sino que ese cambio se pueda visualizar de una manera mucho más efectiva. Recomendaciones, por favor, no superar los 8 minutos. Lo ideal es que lo haga entre 5 a 6 minutos, ¿ok? Para que lo pueda presentar. En este caso, este video tenemos hasta el lunes 25 de noviembre para poderlo trabajar. Lo importante es que cada actividad que usted está realizando, esa actividad refuerza la siguiente y refuerza la siguiente, y los informes y los videos pues están relacionados con esas actividades que usted ha realizado, entonces le queda mucho más factible. Entonces, con todo esto, es prácticamente de dónde se debe realizar el muestreo, por ejemplo, para un control de calidad. ¿Cómo lo debo hacer? Entonces, hay muchos. Lo que tengo acá es un proceso, por ejemplo, de potabilización. Entonces, ¿dónde debo realizar un muestreo? Sistemas de captación, que es el agua cruda. Sistemas de cantación que se manejan en los procesos de coagulación, floculación. En los procesos de desinfección, por ejemplo, en los sistemas de cloración. En los sistemas de filtración, donde se hace la purificación del agua, entonces el agua filtrada, también hay un punto de muestreo. En los sistemas de distribución, que es prácticamente tanques distribuidores para poderlos enviar a los hogares. En los hogares yo necesito hacer también un sistema de muestreo. Entonces, normalmente, ¿qué hacen las personas que operan esas plantas de tratamiento? Para hacer el análisis, entonces, toman ciertos puntos, dependiendo de la población, porque recuerde que depende de la normativa. Entonces, toma puntos estratégicos, un punto casi en la entrada al acueducto, es decir, cerca o el barrio más cercano al acueducto, el barrio más lejano de ese acueducto, de esa red, y uno intermedio. Y si hay varios intermedios, pues vamos sumando ahí una serie de muestreos. ¿Cuál es el objetivo a seguir? Que el parámetro de control de calidad se mantenga, ¿no? Se conserve dentro de lo permisible. Por eso es importante, pues, tenerlo en cuenta. Ahora, también se pueden hacer muestreos en sistemas de pretratamiento para observar si ese pretratamiento está adecuado o no está adecuado. En este caso estamos hablando ya de lo residual. Estamos hablando también de aireación, que serían sistemas biológicos, que ya esta parte la manejaría entonces una PETAD. Entonces, esto es PETAD, que significa planta de tratamiento de agua potable, y para este proceso sería planta de tratamiento de agua residual. ¿Cómo realizar un muestreo? Entonces, usted, como para darle una idea, es importante los guantes, es importante los frascos de tapa azul, rotularlos, ¿sí? Hay diferentes formas de realizar un tipo de muestreo, por ejemplo, depende del tipo de fuente que yo vaya a tener, ¿sí? Por ejemplo, si es un tanque de distribución, ¿cómo lo debo realizar? ¿Sí? Si es en un hogar, ¿cómo debo estar, digamos, con mi equipo de protección personal? ¿Cuántas veces debo purificarlo? Si no tengo de pronto para flamear, puedo utilizar un algodón con alcohol limpio, puedo tomar la muestra, purgo, que significa abrir la llave, cerrar, abrir por unos segundos y ahí sí, tomar la muestra. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. No, señor. Bueno. Por ejemplo, ¿qué me han entregado? ¿Se acuerdan que les decía un diagrama? Entonces, me han entregado los aprendices esto. Lo hacen incluso con normas, con norma APA, séptima edición, que significa figura 1 en negrita, el título de la figura en cursiva, no lleva negrita,
Entonces, procedimiento para muestras de agua potable. Abajo, nota que va en cursiva, punto, no son 2 puntos, y coloca datos obtenidos de Mojarra 2016. Esto significa que los datos que ella fue tomando, esta persona, lo tiene a través de una cita 2016, Mojarra 2016, y ella lo referencia al finalizar del trabajo. Como el diagrama lo hizo ella misma, entonces coloca elaboración propia y el año en que ella lo hizo. Entonces, elaboración propia, 2021. Otros colocan elaboración propia, noviembre 16 del 2024, está muy bien. Ahora, el diagrama, ¿qué coloca ella? Por ejemplo, alistamiento de materiales. Mire que es algo muy breve. Las imágenes que está colocando son imágenes que son insertadas, no son pegadas. Una cosa es insertar, otra cosa es pegar. No maneja de pronto una imagen que esté distorsionada con otra. Entonces, es mejor insertarla. Ella lo maneja con unas aplicaciones que también usted la puede tener en el celular. Yo les recomiendo, y siempre mi aprendizaje presencial, me pongo a trabajar con ellos, es que manejen todo en aplicaciones. Por ejemplo, la Canva. Utilice Canva, descárguelo y verá que toda esta información que usted tiene acá, las imágenes que usted ha tomado, usted las va insertando y ellas le van quedando de manera correcta. La información que usted maneja ahí como título, muy breve. 1, 2, 3 palabras como máximo. El texto para ese título debe ser muy breve, que explique muy breve lo que usted va a trabajar. Entonces, entrega, este es su diagrama, listo. ¿Ok? Ya lo tiene y fue y lo entregó. ¿Qué sustancias químicas que necesito realizar un diagrama? También explican de una manera un diagrama muy organizado dependiendo de la información que me dice en el diagrama, si es un cuadro, si es un rectángulo, etcétera, etcétera. Entonces, sustancias químicas usadas para tratamiento de agua. Entonces, en la bocatoma utilicé, por ejemplo, soluciones buffer para pH, soluciones desinfectantes, por ejemplo, el clorito de sodio. ¿Por qué pH utilizamos? Porque debemos neutralizarlo en caso de que pues llegue muy ácido o muy básico. Desinfecciones, por ejemplo, si está llena de algún tipo de contaminante, de microorganismos o de algas, por ejemplo, cuando el agua está muy clara. Tratamiento de aguas, también el pH, pero también empieza a utilizar otros, ácido sulfúrico, indicador mixto, negroriocromo, buffer de amonio, ETA, cromato de potasio, nitrato de plata, todos estos que son para hacer determinaciones de alcalinidad, dureza total, cloruros, acidez total, ¿sí? Cloro residual libre. Mezcla rápida, entonces son las sustancias químicas que nosotros utilizamos para coagular, para electrocoagulación y se puedan precipitar los minerales. En el sistema de distribución ya son los tanques que ya el agua ha pasado por un proceso de tratamiento completo, ya está en desinfección, pero yo debo controlarle el pH a ese sistema de tratamiento y debo también controlarle el cloro residual. Y ya por último, entonces, los sistemas de tanques y tuberías en los hogares. Es decir, que tengo que controlar también allí, en los hogares, el cloro residual. Entonces, miren los diagramas, cómo lo entregan, los colores, cómo van distribuidos, dependiendo de la información que están relacionando, las conexiones que tienen con respecto a las sustancias que están dando como registro y la información bastante didáctica. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. No, señor, gracias. ¿Me recuerdan si alguien ya llegó de la 0015, por favor? ¿Hay alguien de la 0015 por acá? Tenemos 16 aprendices. Entonces, ¿todos los que están acá presentes son de la 0014? Señor. Señor. Bueno, listo. Creo que
Hemos terminado la sesión de hoy. De todos modos, como queda grabado, la vamos a colocar allí en la serie de grabaciones. Nos encontraremos de pronto la siguiente semana. En cualquier momento le voy a dar un anuncio para un chat, para que si usted tiene alguna pregunta, pues entre al chat y aprovechen a preguntar. Recuerde que en el chat es una intercomunicación, ¿no? Usted puede lanzar la pregunta, pero el otro compañero también le puede dar respuesta a esa pregunta. Ese es el objetivo, de intercambiar esa información, ¿ok? Recuerde que todo lo debemos hacer en plataforma principalmente, para que quede en la plataforma, porque la manera de evaluar es la plataforma. Entonces, muchos aprendices a veces envían las preguntas en el WhatsApp, pero no entran a la plataforma. Entonces, si no entran a la plataforma, no hacen las preguntas, entonces usted no va a estar activo allí y yo hago las calificaciones, o cualquier instructor, realizamos nuestras calificaciones, nuestras evidencias que vamos a evaluar es a través de la plataforma. Entonces, los invito para que siempre, todos los días, ingresen unos minutos a la plataforma, lo que tengan que leer, lo leen, lo que tengan que descargar, lo descarguen, y siempre que nosotros descarguemos cuántas veces ha ingresado durante el día el aprendiz X, entonces nos pueda visualizar que ha ingresado tantas veces, qué tipo de trabajo realizado, etcétera, etcétera. Y entonces tengo a la 307-0014 a Nancy, pero 307-0015 aún no he tenido ninguna. Entonces sí le agradezco, por favor, la persona del líder encargado de la 307-0015 que me pueda escribir, por favor, porque lo necesitamos ahí también en contacto a esta persona líder. No sé si ustedes han tenido contacto con los otros instructores en un mismo encuentro o los han hecho por aparte. Por aparte. No sé, por aparte, listo. Bueno, muchachos, que tengan una feliz resto de tarde. Bienvenidos a esta competencia de muestreo de aguas. Es supremamente interesante todo lo que tiene que ver con el agua. Recuerde que es el compuesto más importante que tiene cualquier tipo de ser vivo, por lo tanto es bastante interesante entrar en este mundo de lo que tiene que ver con la molécula del agua. Buenas tardes, que estén muy bien y ha sido un gusto estar con ustedes. Buenas tardes. Tarde, doctor. Gracias. Gracias, profe. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes, que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego, pues.